¿Quieres saber cómo implementar el modelo Grow en tu práctica de coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, ¿cómo estás? Encantada de saludarte nuevamente. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Si es la primera vez que estás viendo alguno de estos videos, bueno, excelente. Quédate conmigo, suscríbete, únete a nuestro grupo. En este lugar vas a encontrar muchísimo contenido que está relacionado con el coaching profesional principalmente, pero también te vas a encontrar videos que están relacionados con el desarrollo humano y con la motivación. Y mira, el día de hoy quiero hablarte sobre cómo implementar el modelo Grow en tus sesiones de coaching. Así que si eres una persona que te estás interesando últimamente en aprender más acerca de la metodología, quieres implementar el coaching en tu área de trabajo o en tu vida personal, bueno, o probablemente ya eres un coach experimentado que tiene su práctica privada, bueno, acá esta información te es de utilidad porque vamos a revisar cómo usar el modelo Grow de John Whitmore para aplicarlo a tus sesiones de coaching. Así que mira, con lo primero que quiero comenzar es diciéndote que vas a encontrar, si buscas y empiezas a revisar información, vas a encontrar que hay muchísimos modelos que te pueden apoyar para dar estructura a tus sesiones de coaching. De forma general, un modelo es una guía, es una serie de pasos que podemos seguir para, en este caso, y particularmente aplicado en el coaching profesional, para ayudarle a nuestro cliente a que se mueva de un lugar a otro, es decir, a que se mueva de una situación actual hacia un estado deseado en donde se encuentra la meta o los resultados que está buscando. Así que el modelo Grow es uno de los modelos más utilizados en el mundo porque tiene los elementos básicos que nos van a ayudar a darle forma a los procesos de coaching. Ahora, acá te estoy mencionando algunos conceptos y es importante repasarlos. De forma general, hay que recordar que, por ejemplo, una sesión de coaching es solamente una reunión que puede tener una duración de 20 minutos, de media hora o de 60 minutos generalmente. Pero un proceso de coaching incluye 2 o más sesiones de coaching, ¿ok? Así que cuando te diga, por ejemplo, que es interesante llevar a cabo procesos de coaching, me refiero a todo el conjunto de las sesiones en general. Y los modelos de coaching, como el modelo Grow, nos ayudan a dar estructura a estos procesos de coaching para saber hacia dónde estamos encaminando y acompañando al cliente, hacia dónde estamos sirviendo como guía, para saber en dónde queremos hacer exploración, en dónde hacer determinadas preguntas, en dónde utilizar algunas herramientas y cómo apoyar al cliente a lograr el estado deseado que tanto está buscando. Así que bueno, pues este modelo Grow es uno de los más utilizados porque es sencillo, incluye los elementos básicos que nos van a ayudar precisamente a dar esa estructura al proceso de coaching. Ahora, el acrónimo como tal significa la G, la R, la O y la W. La G significa goal, la R significa reality, la O significa options y la W significa who, when, will and what. Ahora, ¿esto qué significa? Bueno, a que si traducimos tal cual literalmente esos 4 elementos, significa que vamos a tener un modelo que nos va a ayudar a tener muy bien identificado en ese proceso de coaching cuál es el objetivo que la persona quiere lograr, hacia dónde quiere ir. Y esto es necesario que lo tenga súper claro, porque imagínate que empezamos a dar sesiones de coaching a alguien, pero esta persona de pronto no sabe lo que quiere o probablemente empezamos a trabajar con una meta ambigua. Bueno, eso nos puede llevar o nos puede ocasionar problemas porque puede generar confusiones. Si eso pasa, pues claro que va a ser más difícil llegar al estado deseado. Así que por supuesto que hay que tener una meta clara, ¿no? Que es el primer elemento del modelo Grow. Ahora, tenemos el segundo elemento que es la realidad o la situación actual del cliente. En las sesiones de coaching es importante dedicar un tiempo para hablar con el cliente acerca de cómo se encuentra actualmente, cuál es la situación actual. Acuérdate que si queremos lograr una cosa o si queremos mejorar un comportamiento o modificar una actitud o simplemente iniciar con un nuevo hábito, tenemos que saber de dónde estamos partiendo. Por eso la realidad actual significa que en las sesiones de coaching vamos a dedicar un momento para que el cliente nos pueda compartir
cómo se encuentra actualmente, cuál es la situación que le está generando estrés o cuál es el problema en cuestión o simplemente en dónde se encuentra actualmente para ir en la búsqueda de esa meta que tanto desea. Ahora, ese es el segundo elemento. El tercer elemento significa opciones. Ahora, ¿para qué vamos a dedicar un tiempo a analizar opciones? Bueno, esto es porque imagínate, a lo mejor tú dirás, bueno, en las sesiones de coaching ya tenemos una meta identificada, la persona ya nos compartió cuál es su situación o realidad actual. Perfecto. Entonces ahora hacemos un plan de acción que incluya cuáles son los siguientes pasos y listo, todos a trabajar. Bueno, no necesariamente. El elemento de opciones, John Whitmore lo propone porque es de suma importancia. Imagínate, ¿qué va a pasar si de repente la persona dice, bueno, yo tengo esta meta y quiero lograrla y quiero hacer esto y quiero hacer esto otro, ¿no? Y de repente plantea un camino y todo parece funcionar maravillosamente, pero de repente puede ser que a lo mejor algo pasa en el camino, empiezan a surgir una serie de problemas, quizás algunas cuestiones que están fuera de control del alcance de nuestro cliente. ¿Qué va a pasar si esa opción que había determinado no funciona? Bueno, probablemente el cliente se puede decepcionar, puede decir, ves, es que todo me sale mal, es que en realidad esto no está saliendo como yo esperaba y no estoy consiguiendo nada de lo que quería, cuando la realidad es que precisamente este elemento, por eso es súper importante, porque al explorar diferentes caminos para llegar a ese estado deseado es relevante. Hay que explorar diferentes caminos para llegar a la meta o a ese estado deseado que está buscando nuestro cliente. Por esa razón, el tercer elemento de opciones es imprescindible en todo proceso de coaching. Y el cuarto, último y no menos importante, significa, bueno, ¿qué se va a hacer? El qué, quién, cuándo, cómo. Todas estas preguntas van dentro de un plan de acción y un plan de acción significa de forma sencilla cuáles son esos siguientes pasos, cuáles son las acciones que nuestro cliente va a llevar a cabo para acercarse hacia esa meta, para conseguir ese estado deseado. Así que, por supuesto que acá no te hablo tanto del formato, si bien tú puedes realizar diferentes tipos de formatos que pueden ser digitales o impresos, todo eso está excelente, pero acá recuerda que lo más importante es que la persona tenga en la mente de forma estructurada cuáles son esas acciones concretas que va a llevar a cabo de forma fácil, pero específicas para poder acercarse hacia el logro de esa meta. Así que por esa razón, el último elemento en este modelo Grow es el plan de acción como tal. Ahora, en las sesiones subsecuentes de ese proceso de coaching, es necesario dar seguimiento para ver cómo está avanzando el cliente, pero ojo, con esto no te quiero decir que las sesiones subsecuentes solamente es para recibir al cliente, preguntarle, oye, ¿cómo avanzaste? ¿Hiciste la tarea? ¿Hiciste las acciones? Sí, excelente. ¿No las hiciste? Bueno, ok, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? No es solamente para hacer eso. Todas las reuniones, todas las sesiones de un proceso de coaching tienen su propio cuerpo, tienen su propio espacio para que nosotros vayamos trabajando con nuestro cliente y brindándole un acompañamiento de calidad para poder resolver preocupaciones, para poder acompañarle y dar un seguimiento de calidad, no solamente hacia lo que sí se concretó o hacia las cosas que están pendientes, pero también hacia qué es lo que está en la mente de nuestro cliente. ¿Qué le está causando confusión? ¿Cuáles son algunos obstáculos o problemas que se pueden haber presentado en el camino y que están haciendo ruido y están impidiendo probablemente el logro de la meta? Cuando hacemos todo eso de forma robusta, estamos completando un proceso de coaching con un inicio y con un fin, utilizando un modelo apropiado para dar estructura a esas sesiones de coaching. Así que bueno, ahora ya lo sabes, con el modelo Grow, que es el modelo básico, es un modelo muy sencillo que te va a ayudar muchísimo a dar estructura a estas sesiones de coaching para que sepas cómo llevar a cabo esos procesos y que puedas ofrecer un servicio de excelente calidad a tus clientes. Bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Cualquier duda, por favor, déjamela en los comentarios de este video. Aprovecho, como siempre, la ocasión para desearte que tengas un excelente día. Me da muchísimo gusto estar contigo por aquí hoy y bueno, pues espero que nos veamos pronto. Hasta luego.